Hoy veremos los últimos dos subtemas que integran el bloque uno de la materia de sociología jurídica y son 1.5, estudio del comportamiento social con implicaciones legales, y 1.6, el orden social y las normas jurídicas. El estudio de los comportamientos sociales con implicaciones legales se deben principalmente estudiar desde la sociología jurídica y la psicología jurídica. La sociología jurídica, como ya sabemos, examina los factores sociales que influyen en las normas jurídicas y cómo éstas afectan a la sociedad, mientras que la psicología jurídica estudia las conductas individuales y grupales en el contexto del derecho, aplicándose en áreas como la evaluación de testigos, la mediación o el asesoramiento en tribunales. Como conclusión, en este primer bloque debemos saber todos los estudiantes que la sociología jurídica estudia la sociedad y el derecho y su interrelación entre sí, cómo influyen mutuamente y cómo las estructuras sociales afectan el cumplimiento y la interpretación de las normas legales. También debemos saber a estas alturas que la sociología jurídica analiza los factores sociales como cultura, demografía, el entorno, las cuales inciden en las actitudes y las creencias hacia el derecho y cómo el estatus, la familia y la economía de un individuo pueden influir en su comportamiento y en sus posibles problemas con la ley. Un ejemplo sería en que generalmente todas las personas, así sean miembros de un país en vía de desarrollo o en países de primer mundo, siempre el pagar impuestos nos genera cierta reticencia, sobre todo en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Esto se debe, primera, a que la percepción de las personas que tenemos la obligación de pagar impuestos, no sabemos con claridad en qué se gasta y se invierte el dinero recaudado. Luego, la burocracia que rodea al trámite de pagar impuestos es muy complicado y nos genera mucho malestar. Y tercero, no existe una política educativa permanente que nos esté orientando y explicando qué es el pago de impuestos, cuántos tipos de impuestos hay, cuánto se recauda y qué se hace con lo que se recauda. Insisto, todo eso hace un caldo de cultivo para que las personas busquen maneras al margen de la ley o fuera de la ley para evadir el pago de impuestos. Este fenómeno que les acabo de comentar ahorita con los impuestos es pues un elemento muy importante que analiza la sociología jurídica. También a estas alturas, jóvenes, ustedes deben de saber que el objetivo principal de la sociología jurídica es comprender el rol del derecho en la acción de los individuos y grupos y cómo las instituciones jurídicas modelan las relaciones humanas. Ahora bien, ¿qué estudia la psicología jurídica? Estudia la relación entre la mente y la conducta humana en el ámbito del derecho, analizando los procesos mentales y emocionales en contextos legales. Quiero aclarar que la psicología tiene un tronco común de la cual ramifica dos maneras de abordar el estudio de la psicología. Uno es de tipo psicología biologista, que estudia las estructuras del cerebro y sus componentes, como son los neurotransmisores, entre otras sustancias que involucran la actividad cerebral. Y tenemos la psicología social que abarca el estudio del comportamiento y de la conducta humana en una sociedad. Es importante aclararle esto porque muchas veces se piensa que la psicología únicamente o es biologista o es social, ¿no? Y ambas interactúan, aunque se ramifican y aparentemente se expanden hacia caminos diferentes,
convergen en ciertos puntos de encuentro. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de la psicología jurídica? Tenemos básicamente seis. Por ejemplo, psicología forense. Eh, Cuando nosotros aplicamos psicología forense, esta busca evaluar la credibilidad que tienen los testigos a través de entrevistas a sospechosos también y víctimas y asesoramiento a jueces. La psicología de menores es la evaluación de la situación de los menores de edad, ¿verdad? En su búsqueda de encontrar algún, alguna situación que afecte a un menor que se encuentra inmerso en una disputa legal, como puede ser un divorcio y luego la guardia y custodia, con quién se va a quedar el niño, con la niña, con papá, con mamá, etcétera, o con los abuelitos, o tíos, etcétera. O incluso con una institución de gobierno, como el DIF en México, cuando la familia paterna o materna se acredita que no son capaces de cuidarlos. Luego tenemos la psicología aplicada al derecho de familia, que se da a través de la mediación y la evaluación en casos de divorcio o custodia. La psicología penitenciaria se encarga de la evaluación de internos y diseño de programas de tratamiento para la reinserción del interno a la sociedad después de haber purgado la condena. ¿Cuáles son los métodos de investigación que utiliza la sociología jurídica? La sociología jurídica utiliza un método científico basado en la observación del comportamiento social, buscando identificar normas jurídicas y las instituciones sociales que influyen y afectan de manera mutua a un individuo o a un grupo en la sociedad. Y la psicología jurídica emplea un método con observación que va del objetivo y subjetivo a la experimentación, al método clínico y al uso de instrumentos psicológicos para analizar el comportamiento. La relación que existe entre la sociología jurídica y la psicología jurídica es que ambas disciplinas son complementarias. Esto es porque la sociología jurídica proporciona el marco social en el que se desarrolla el comportamiento, mientras que la psicología jurídica se enfoca al individuo y su interacción con el marco legal y social. Con esto terminamos el subtema 1.5 y damos pie al subtema 1.6 denominado el orden social y las normas jurídicas. ¿Qué entendemos por orden social, jóvenes? Debemos entender a la organización y estabilidad de una sociedad regulada por diferentes tipos de normas sociales, morales, religiosas y jurídicas. Mientras que las normas jurídicas son leyes creadas por el Estado que establecen derechos, deberes y sanciones obligatorias para asegurar la convivencia pacífica y el cumplimiento de expectativas sociales específicas, actuando como un componente fundamental para el orden social. Bien, a continuación, quise compartirles eh, pues algunos filósofos fundadores del orden social contemporáneo. En primer lugar, quiero presentarles a Charles Louis de Secodan, señor de Bridi, barón de Montesquieu. Él nació y vivió en el siglo XVII, parte de principios del XVIII, y él, entre una de sus máximas obras más representativas, es una que se llama Del espíritu de las leyes. Lo importante de este libro, Del espíritu de las leyes, es que Montesquieu sienta las bases para la organización del Estado. Él dice, los estados para que puedan funcionar deben de tener tres poderes, un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Pero además, decía Montesquieu, ¿qué creen? Esos tres poderes tienen que estar separados, porque si esos tres poderes confluyen en una misma persona o en un mismo grupo o en dos grupos, va a haber un desequilibrio que va a terminar en un desastre, no solamente para el Estado, sino para los que integran el Estado, que en este caso son los ciudadanos. Y de igual forma, con este principio de división de poderes, sienta las bases de una ley que se conoce como la ley de pesos y contrapesos. ¿Qué significa pesos y contrapesos? Significa efectivamente que, por ejemplo, como están separados los poderes, el poder judicial sirve de contrapeso al poder ejecutivo.
En el caso de México, por ejemplo, tenemos la figura del presidente de la República. El presidente de la República, eh, al ser la máxima autoridad del Estado mexicano, se interpreta erróneamente que está por encima de los otros dos poderes, cuando en realidad el poder ejecutivo está al mismo nivel que el poder judicial y el poder legislativo. Entonces, cuando el ciudadano presidente de la República, como titular del poder ejecutivo, hace una acción, emite un decreto, etcétera, o una política pública que es contraria a la Constitución, que es contraria a derecho, que es contraria a las necesidades de los gobernados, el poder legislativo y el poder judicial se constituyen en un contrapeso de ese poder ejecutivo y le dice, espérate, estás violando la Constitución, espérate, esas políticas públicas no están acorde con la realidad social. Esa es la importancia de este libro del espíritu de las leyes. De hecho, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en la parte orgánica, si no mal recuerdo, artículo 39, señala que nuestro país se fundamenta en la división de poderes. Por último, quiero compartirles al filósofo Juan Jacobo Rousseau, un pensador ginebrino que nació a finales del siglo XVII y vivió parte del siglo XVIII, influyó muchísimo en la Revolución Francesa y escribió un libro que se llama El Contrato Social, en la cual sienta las bases sobre cómo se debe de organizar un Estado. Pero además, ese Estado, más que organizar, cómo debe ser la relación que existe entre el gobernado, que es un ciudadano, y el gobernante, que es la autoridad. Bien, en ese pacto social, también llamado contrato social, los ciudadanos se reúnen y determinan formar un Estado. Y ellos aceptan que el Estado va a ser la máxima autoridad que les va a regir a ellos. Y que a cambio de que le van a reconocer esa autoridad, el Estado tiene la obligación de prestar servicios y garantizar la seguridad de la sociedad. Y esa relación es lo que permite que un Estado funcione. Yo quiero recomendarle, jóvenes, otro libro de un mexicano, Premio Nobel de Literatura en 1990 o 91, Octavio Paz, que a la mitad del siglo XX escribió ese libro que se llama El logro filantrópico. Y es un análisis, un ensayo político donde analiza el Estado mexicano y le llama al Estado mexicano el logro filantrópico porque dice que tiene una personalidad dual, ¿sí? Es decir, por un lado es un ogro y por otro lado es un filántropo. Filántropo o filantropía viene del latín que significa filo, amor, tropía, hombre, amor por el hombre. Entonces, Octavio Paz decía que el Estado mexicano en el siglo XX era filantrópico, era un ogro filantrópico, porque por un lado tenía conducta autoritaria y represiva, lo que lo constituía en un ogro, pero por otro lado era filantrópico porque creó instituciones que realmente sirvieron a la sociedad, a los ciudadanos, que realmente le prestaron un servicio muy importante, como por ejemplo creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y infinidad de instituciones, ¿no? Hospitales, etcétera, ¿no? Carreteras, hizo carreteras, infraestructuras, etcétera, ¿no? Entonces, por eso él decía esa dualidad. Y el logro filantrópico tiene su reminiscencia, su origen, en una figura mitológica que se llama Leviatán, que es un monstruo marino. Y de hecho hay un libro, jóvenes, que se llama precisamente Leviatán, escrito por Thomas Hobbes en el siglo XVII, que se contrapone mucho a Juan Jacobo Rousseau, por cierto, porque Thomas Hobbes dice en el Leviatán, el hombre es el lobo del hombre. Es decir, para Leviatán el hombre era malo por naturaleza y a la primera oportunidad
abusaba de su contraparte, de su congénere, del otro hombre, de la otra persona, de la otra mujer, ¿no? Lo explotaba, lo sometía, lo humillaba y lo desechaba. Por su parte, Juan Jacobo Rousseau decía lo contrario, decía, el ser humano es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. Y yo quiero dejar en la mesa del debate con ustedes jóvenes para que digan su punto de vista, si están de acuerdo con Thomas Hobbes, que dice que el hombre es el lobo del hombre, o están de acuerdo con Juan Jacobo Rousseau, que dice que somos buenos por naturaleza, pero que nos corrompe la sociedad. También hay otra frase de Juan Jacobo Rousseau que decía que hablamos de libertad, aspiramos a la libertad y hablamos de libertad y creemos estar en libertad. Sin embargo, estamos encadenados a todas partes. Y un ejemplo es que nosotros nos creemos libres, pero estamos encadenados a un trabajo, porque si no trabajamos, no generamos ingresos, y si no generamos ingresos, pues no pagamos las facturas que nos permiten vivir. Entonces, ese es un encadenamiento. Bien. ¿Qué es el orden social, jóvenes? Es la forma en que los individuos y las instituciones de una sociedad interactúan de manera estable, manteniendo un sistema de comportamiento acorde con lo que se considera correcto o incorrecto. El orden social se divide en normas formales e informales. Entendemos por normas informales a las normas sociales, normas morales y las normas religiosas, porque ellos agrupan costumbres, expectativas, reglas no escritas que dictan el comportamiento adecuado en la vida cotidiana, basándose en valores, principios de lo bueno o de lo malo, y quien incumple con estas normas morales y sociales, pues podría generar un remordimiento. Y por su parte, las normas religiosas establecen deberes hacia una deidad, hacia uno mismo y hacia los demás, según la creencia de un grupo. Por su parte, la norma jurídica, como una norma formal, establece un comportamiento de orden a través de leyes formales y obligatorias que veremos a continuación. Normas jurídicas son conjunto de reglas establecidas y promulgadas por una autoridad legítima, que es el Estado, y que regula la conducta humana. La función de la norma jurídica es organizar la vida en sociedad y facilitar la coexistencia. También resolver conflictos, proviendo un marco legal para solucionar disputas. Y por último, garantiza una protección al asignar derechos y deberes en los individuos y también sanciones que imponen castigos o consecuencias legales a quienes, por alguna razón, cometen la comisión o la omisión de una conducta tipificada como delito. Las características de las normas jurídicas son que son formales y obligatorias, son creadas por instituciones y organismos del Estado y su incumplimiento pueden generar sanciones o consecuencias legales. Y finalmente, para concluir este primer bloque, vamos a hablar de la relación entre la sociología y la norma. Las normas jurídicas, jóvenes, son una herramienta que el Estado utiliza para construir y mantener el orden social, complementando las normas sociales, morales y religiosas que también regulan el comportamiento. Al establecer derechos y deberes claros, las leyes garantizan una mayor certeza y previsibilidad en las interacciones sociales, contribuyendo a la paz, la justicia y la seguridad dentro de la comunidad. Les deseo el mayor de los éxitos en sus evaluaciones y les comento que junto a estas cápsulas le he compartido a ustedes material adicional entre lo que consta archivos digitales de artículos científicos de temas de sociología jurídica y libros digitales de la materia de sociología jurídica. Que tengan un excelente día.